A nuestro invitado Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque usted precisamente está en Bruselas esta mañana, por eso no está con nosotros aquí en el plató de los desayunos, precisamente para, entre otras muchas cosas, promover un plan de choque a favor de los refugiados. ¿Qué le parece el anuncio de la alcaldesa de París? Pues bueno, como ya se decía en la mesa, me parece que las buenas intenciones son bienvenidas, pero lo que hace falta es una política común de asilo, y es lo que yo vengo también aquí a defender en el Parlamento Europeo. Yo estuve en Grecia hace poco, en los campamentos de Malacasa, en el Pireo, 50.000 personas atrapadas en Grecia, un éxodo masivo de países como Irak, como Afganistán, como Siria en guerra, y Europa no puede externalizar eso a Turquía, ya se está viendo que falla. Tenemos que hacer un plan de acogida y de asilo político. Recuerdo que asilo político es un derecho reconocido, que a nosotros también nos han dado cuando hemos tenido guerra en este país, y Europa tiene que darle asilo político a esta gente y hacerlo de manera común, y eso no es ayuntamiento por ayuntamiento. Yo para España propongo un plan coordinado entre ayuntamiento, municipios, en este caso autonomías y Estado, para acoger esas 16.000 personas. Somos el país con menos cuota de refugiados de Europa, 16.000 para 47 millones de habitantes, y estoy convencido que igual que somos solidarios y lo son con nosotros para rescatar a nuestras cajas y bancos desde aquí, desde Europa, nosotros también debemos ser solidarios para acoger a todas esas personas. ¿En España cree que no se acoge más y con más celeridad porque no se quiere o porque no se puede? Por falta de liderazgo. Nuestro país sufre, y Europa en general, sufre una falta de liderazgo tremenda, y Europa siempre ha avanzado cuando ha habido liderazgos comprometidos con el avance europeo. Tenemos que tener una política común de asilo, una política común de fronteras, una política común de cuestiones sociales. Es evidente que el mercado común ha sido un éxito. Tener euros en el bolsillo está muy bien, pero también hay que tener una política común en Europa. Y los que creemos en los Estados Unidos de Europa, los que queremos ver que nuestros hijos viven en una federación de estados común, pues lo que tenemos que hacer es liderar eso, ¿no? Y por tanto yo estoy fuertemente comprometido con ese liderazgo que tiene que tener España, y si Ciudadanos llega al gobierno de España, pues sin duda Europa no va a ser un lugar donde ir a rendir cuentas solo, sino un lugar donde participar de las decisiones, como lo hicimos, por cierto, en los años 80 y en los años 90. Le hemos visto en Grecia, como usted recordaba, también en Venezuela hace tan solo una semana, ahora mismo esta mañana en Bruselas. Muchos le preguntarán por qué esa intensa agenda internacional. Ya sabe que hay algunos grupos que le están acusando a usted, señor Rivera, de no dedicarse a asuntos domésticos. Bueno, pues ayer estuve con nuestros académicos en el cine y estuve con nuestros emprendedores que generan animación en España. Es que algunos tenemos una agenda intensa y podemos hacer cosas en España, incluso también en Bruselas. En todo caso, quien piense que lo que pasa en Bruselas no le importa a España, no puede gobernar España, porque el 70% de las leyes que afectan a los españoles se deciden aquí, en el Parlamento Europeo. La mayoría de decisiones que afectan a nuestra economía, a nuestro sistema bancario, a nuestros impuestos, se deciden aquí, en Europa. Y no tener liderazgo en Europa o tener un gobierno pasivo ante las decisiones de Europa implica luego no defender los intereses de los españoles y de nuestras empresas también. Por tanto, yo si estoy en el gobierno de España, si los españoles lo quieren, claro que voy a tener presencia no solo en España, sino en Bruselas y en los principales lugares donde España tiene que tomar decisiones. El liderazgo internacional forma parte hoy en día de la política local. Quien no lo entienda así es que vive en el siglo pasado. Por lo menos ya se han puesto de acuerdo los cuatro partidos en la fecha del debate, el día 13 de junio, un lunes. ¿Usted está contento con la fecha? ¿Cómo piensa preparar ese debate? Bueno, a mí la fecha me da igual, lo importante es que haya debate y se ha pactado esa como cualquier otra, y yo siempre he defendido, ustedes lo saben, que tienen que haber debates. Esto ha cambiado, aquí hay 4 grupos parlamentarios que representan al 90% de españoles, ya no son solo 2 partidos, se consolida lo que no se consolidó en la última campaña y por tanto yo creo que es buena noticia. Sí que lamento que haya otros medios de comunicación que han pedido debates, nosotros hemos dicho que sí, y en este caso Mariano Rajoy no ha querido debatir en otros formatos y en otros medios, pero en todo caso más vale un debate que no ninguno, como ha sido hasta ahora el clásico de Mariano Rajoy. En todo caso, la presencia del presidente en funciones era una condición sine qua non para poder hacer un debate entre partidos, y ya que no son ni 2, ni 3, ni 4, porque no ha querido Mariano Rajoy, por lo menos que sea uno, y será ese lunes 13 organizado conjuntamente por la Academia y los medios de comunicación privados. Ya sabe que muchos análisis que se hicieron después del 20 de diciembre llegaron a la conclusión de que al final la campaña electoral sí que fue decisiva en los últimos días para decidir el voto. ¿Ustedes ya tienen claro cuál va a ser la política de pactos o todo va a depender precisamente del resultado que obtengan? Bueno, en primer lugar lo que tiene que haber es cambio.
y cambio de políticas. Yo estoy viendo hoy la prensa española y cuando veo lo de la púnica y los regalos y las mordidas y la corrupción, desde luego que tiene que haber una nueva etapa política. O los ERE ayer, hemos visto como Griñán, Chávez o Susana Díaz pasaban en 24 horas por una comisión de investigación, cosa que nunca habría pasado si Ciudadanos no estuviera en Andalucía controlando al gobierno, ¿no? Porque en 30 años no ha pasado. O en Murcia, donde vemos que pueden imputar al presidente de la región de Murcia del Partido Popular. Es evidente que tiene que haber regeneración, si no, no habrá estabilidad política, porque nadie va a apoyar ni nadie va a participar de un gobierno, por lo menos hablo por nosotros, si no hay regeneración y si no hay cambios en la política del país. A partir de ahí, si los viejos partidos deciden regenerarse, si los viejos partidos deciden pasar página y abrir una nueva etapa de oportunidades, de respeto a los ciudadanos y también de cambios en modelo económico y social, entonces hablaremos. Y por tanto, la primera condición es que tienen que cambiar las cosas, que no sirve hacer lo mismo de los últimos 35 años. Y Ciudadanos está abierto a hablar, como ya lo hemos hecho en otras comunidades o municipios con el PSOE o en el PP, pero siempre con la condición de que asuman cambios que la sociedad española y sus propios votantes les demandan. ¿En ese asumir cambios, Rajoy es una línea roja para ustedes? No, yo creo que aquí no hay que hablar de líneas rojas, aquí lo que hay que hablar es de cambios, y es evidente que quien lidere una nueva etapa política, quien lidere un cambio, quien lidere la lucha contra la corrupción, pues tiene que tener credibilidad, tiene que tener autoridad moral, tiene que creérselo. Yo no voy a participar, es lógico, y nadie participaría de un proyecto en el que no cree, y desde luego un gobierno de España es una cosa muy seria como para participar sin creer en él, y yo estoy convencido que la mayoría de españoles, me atrevo a decir que incluso votantes de otros partidos, del PP o del PSOE, también quieren que cambien las cosas. Lo que pasa es que estos partidos hoy en día, con sus mochilas, con sus redes clientelares, con su corrupción, son incapaces de renovarse, incapaces de cambiar. Solo Ciudadanos, un partido nuevo, reformista, pero a la vez también un partido de diálogo, puede conseguir que las cosas cambien. Desde luego, el cambio tiene que ser a mejor, no a peor. El populismo y las soluciones mágicas, los vendedores de humo no van a traer nada bueno a este país, pero sí nosotros podemos ayudar a que este país se regenere y se vuelva a levantar. Yo creo que España tiene muchas oportunidades por delante y tenemos que escoger si queremos un cambio mejor y mejorar nuestra vida pública, nuestro modelo económico y social, o si queremos comprar el modelo griego o venezolano, que desde luego es el que defiende Pablo Iglesias, pero que yo no comparto. Ustedes hicieron reflexión después del 20 de diciembre, que van a cambiar, que van a mejorar de cara a esta campaña electoral del 26 de junio. Bueno, pues nosotros fuimos el partido que más creció de golpe, ¿no? Pasamos de 0 a 3 millones y medio de votos, y a pesar de eso hicimos un informe para mejorar nuestra campaña, para hacer autocrítica. Otros perdieron 63 escaños y dijeron que todo iba bien, o sacaron el peor resultado de su historia, como el PSOE, y dijeron que era una noche histórica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer autocrítica siempre en la vida. Nosotros tenemos mejor equipo hoy tenemos a la gente más preparada, hoy sabemos también que es importantísimo no solo hacer campaña y hacer muchos actos, sino también estar en contacto y saber explicar sobre los ciudadanos. Sabemos también la importancia que tiene hoy la sociedad civil, la importancia que tiene escuchar a la gente, y nosotros estamos haciendo una campaña pues seguramente más cercana todavía, una campaña más austera todavía, y sobre todo una campaña que aporte soluciones a los españoles. Es decir, la gente está harta de no tener gobierno, harta de la política y harta de las campañas, y aún hay quien dice que, y si no soy yo el presidente, vamos a convocar otra vez elecciones. Mire, ningún político en España es más importante que España, ninguno. Y yo he propuesto, y lo vuelvo a repetir aquí, un pacto para que intentemos llegar a acuerdos. Pero si no hay acuerdo, también propongo que ninguna silla, ningún sillón, ningún interés personal, ningún egoísmo se ponga por encima de España. Que eso es lo que pasó en el último tramo de negociación, donde el señor Rajoy, el señor Sánchez o el señor Iglesias pusieron las sillas como condición para que España tuviera gobierno, y no tenemos gobierno. También vamos a trasladarle preguntas de nuestros analistas esta mañana aquí en los desayunos, empezando por Miguel Ángel Isa. Sí, hola, buenos días, señor Rivera. No, yo le voy a insistir un poco sobre el tema de Rajoy, porque usted en la sesión de investidura y en algunas declaraciones usted ha sido muy tajante, muy claro. De alguna manera dijo que sí al PP en todo caso, pero no nunca con Rajoy, ¿no? Recientemente usted dijo que el problema no es quién va a ser presidente, sino qué va a hacer el presidente. Yo, si me pudiera concretar, porque yo creo que no es difícil, decir, Rajoy sí o no en caso que se den determinadas circunstancias. Es que lo siento mucho, pero es que para mí España no es Rajoy sí o no. Yo entiendo la pregunta, pero es que yo no voy a entrar en ese juego. Necesitamos un cambio político de modelo educativo, en la justicia, en la economía. Es decir, ¿de verdad alguien piensa que el problema de España es un apellido? El
problema de España es una etapa política que se agota. Y es evidente que esta mayoría absoluta de Rajoy no ha hecho las reformas necesarias. Es evidente que la corrupción que aflora por todos los poros del Gobierno de España o de gobiernos autonómicos tiene que pasar página. Y por eso digo que no es solo un problema de apellidos. Yo por eso propongo que, para que no sea un problema de apellidos, todos sepamos en un momento dado renunciar. Mire, a mí me encantaría estar al frente del Gobierno de España si los españoles lo quieren. Me encantaría formar parte del Gobierno de mi nación, porque es lo mejor que puede hacer un ciudadano por su país. Pero, si yo fuera el problema, si alguien piensa en ese debate de acuerdos políticos entre partidos, que el problema pueden ser los apellidos, las sillas, los egos, yo creo que hay que saber decir primero España y no la silla. Y yo lo que propongo es que no estemos en un debate de sillas, sino en un debate de contenidos. En cambio, si hacemos un debate de sillas, es muy difícil que haya acuerdo. Por tanto, yo pongo por delante España de las sillas, pongo por delante los contenidos de las personas, y si hay que debatir, y si hay que pactar, y si hay que hacer acuerdos, hablemos de contenidos, porque si hablamos de personas va a ser muy complicado llegar a acuerdos. Así que yo espero encontrarme a partidos dispuestos a mejorar este país y no a debatir quién es el ministro de Educación o quién es el vicepresidente o el presidente. A la gente le importa bien poco, estoy convencido de quién ocupa la silla, y están más preocupados de qué vamos a hacer por ellos. Así que no es solo un problema de Rajoy sí o Rajoy no, es un problema de nueva etapa política y es un problema de qué vamos a hacer con nuestro país. Carmen Tomás. Buenos días. Pues si le parece hablamos de alguno de esos contenidos, porque ya de las sillas y de corrupción y de todo eso parece que ya hemos hablado, para mí, suficiente. Nos hemos enterado estos días por su gurú económico que ya la bajada del IVA la tenemos que aparcar. El Gobierno insiste en que si las cosas siguen como están, podría bajarse el IRPF e incluso ser eso compatible con cumplir con el objetivo de déficit que nos marcan. ¿Por qué? Pues porque se crearía más empleo, esto es lo de siempre. Si creas más empleo, hay más gente pagando impuestos, la economía se mueve. Usted está diciendo que no con la cabeza, pero ¿qué es lo que propone Ciudadanos? Porque creo que los impuestos es una cosa fundamental para los ciudadanos y para la economía. ¿Qué propone concretamente para el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en general sobre la política fiscal, puesto que ya una de sus patas ya nos han dicho que no se va a cumplir, no se cumpliría? Bueno, en primer lugar hay que aclarar, no es que no se cumpla, es que yo vengo aquí a Bruselas con un agujero de 13.000 millones que ha dejado Rajoy en las arcas públicas. No lo he hecho yo, ha gobernado el señor Rajoy y ha dejado un agujero de 13.000 millones. Y Europa, hoy me lo van a decir aquí seguro, ustedes han dejado un agujero y tienen que cumplir. Por tanto, la mala gestión de las cuentas tiene consecuencias sobre los impuestos, sobre las cuentas públicas. Zapatero dejó un agujero tremendo, pero es que el Partido Popular también lo ha dejado. Y a los que nos toque llegar a gobernar, o a los que gobiernen, vamos a tener que hacer las cuentas. Y en las cuentas lo que nosotros proponemos es no subir otra vez los impuestos, como hizo Rajoy y Zapatero. Zapatero subió el IRPF a los españoles, Rajoy subió el IRPF a los españoles, y la propuesta de Ciudadanos es no subir más el IRPF a la clase media. A partir de ahí, si reformamos la administración pública, como quiere Ciudadanos y no quiere el PP, si reformamos también el modelo fiscal para luchar contra el fraude, como no quiere el PP y si quiere Ciudadanos, si somos capaces de recuperar dinero de la amnistía fiscal que le perdonó el PP a los defraudadores, podremos tapar ese agujero y no habrá que subir impuestos y no se podrán bajar. Pero insisto, hay que reformar la administración pública, hay que reformar también la lucha contra el fraude. Tenemos que ser capaces de reducir gastos de cosas superfluas para no subir el IRPF. Yo lo que dije ayer y lo vuelvo a repetir, que para vender humo ya está Pablo Iglesias, no hace falta que venga Rajoy. Y por tanto, no podemos decirle a la gente, te voy a bajar el IRPF cuando luego lo subes, que es lo que hizo Rajoy en 2011. ¿Alguien se cree que la persona que subió más el IRPF en esta legislatura, que todo el mundo se acordará porque le vino en la nómina la subida, ahora llegue la campaña con el agujero que ha dejado y pueda bajar el IRPF? Es evidente que no. Por tanto, yo creo que hay que ser muy serios y muy responsables, no se puede hacer propuestas electoralistas, y Ciudadanos propone no subir el IRPF, es decir, hacer lo contrario que Zapatero y Rajoy, y además, si podemos, a final de legislatura, empezar a bajarlo al ritmo que nosotros queríamos, cumpliendo, eso sí, con Europa para que no nos hagan más recortes. ¿Va a aprovechar su visita a Bruselas para pedir que nos flexibilicen el déficit, señor Rivera? Sí, es uno de los temas que voy a sacar en la reunión del Eurogrupo, de nuestro grupo parlamentario, del grupo de los demócratas y liberales. Voy a defender eso, porque eso se lo trasladé a Rajoy en su día, no estaba muy de acuerdo, luego con Pedro Sánchez hablamos y el PSOE sí que estaba de acuerdo, finalmente parece que el PP también está de acuerdo, y ahí tiene que haber una política de Estado. España
tiene que cumplir con los españoles y con Europa, pero tiene que hacerlo a un ritmo que nos permita no subir otra vez los impuestos, no machacar más a la clase media, no hacer más recortes. Y eso solo se puede hacer si nos dejan flexibilizar el déficit y poder ir pagando a un ritmo más lento. Eso nos permite, en definitiva, una política económica más expansiva y eso nos va a permitir no machacar más a la clase media. Ahora bien, si los que quieren gobernar o llegaran al gobierno fueran, en este caso Podemos o los comunistas, claro, disparando 90.000 millones el déficit público, como propone Pablo Iglesias, nos van a rescatar al primer día de gobierno. Por tanto, es importante también que en el gobierno de España haya gente sensata, gente que cuadre las cuentas, que sea capaz de reformar, porque si no, insisto, aquí en Europa, como nos pasemos tres pueblos, como se dice coloquialmente, pues evidentemente nos van a hacer, pues como en Grecia, bajar las pensiones, bajar los servicios públicos, subir los impuestos, y yo desde luego no quiero eso para España. Pedro Narváez. Hola, muy buenos días, señor Rivera. Voy a insistir en preguntarle por los dos líderes con los que tendrá que pactar o tendrá que entenderse después de las elecciones, sí o sí. En el caso de Rajoy, que ya ha hablado esta mañana, ¿tiene algún problema personal con él? ¿Le ha tratado mal en algún momento? Y en el caso de Rivera, ¿se siente traicionado después de que ayer, por ejemplo, ya dijera que prefiere o se acerca a un pacto con Podemos y ha presentado un programa que de alguna forma destruye todo aquel acuerdo que obtuvieron en la anterior legislatura? Bueno, en primer lugar le voy a decir que yo vine a la política a trabajar, no a hacer amigos. Yo tengo ya amigos, pero además tengo algunos amigos en política también. Por tanto, ya le digo que los problemas personales, que no los hay en este caso, que hay una buena relación tanto con Rajoy como con Sánchez, también le digo que nunca sería un impedimento para trabajar por mi país. O sea, aquí se viene llorado de casa, como se dice coloquialmente, y ese no sería nunca el problema. Esto es muy serio. Nunca me imagino, seguramente, o nadie le pregunta, en este caso nadie se imaginaría, ¿no?, que la pregunta a Suárez o a Carrillo o a Fraga si se llevaban bien o no. En fin, yo creo que de verdad en este país se han hecho cosas muy buenas con gente de diferentes partidos. Cuando nos hemos puesto de acuerdo, este país ha avanzado. Cuando hemos polarizado y generado bandos, este país ha conseguido lo peor de nuestra historia. Yo apuesto por lo primero. Aprendamos de lo bueno que salió de la transición, reformemos este país después de 40 años, pero no rompamos esa lógica de acuerdos y de diálogo que nosotros estamos defendiendo. Yo creo que toda España es bastante consciente hoy de que el partido con más capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos para poner en marcha un gobierno es Ciudadanos, y desde luego eso es muy útil porque este país no va a tener mayoría absoluta y por tanto no solo vale sacar votos más o menos, lo que vale sobre todo es tener capacidad de poner en marcha España, ¿no? Así que yo me ofrezco humildemente y útilmente a los españoles para que nos utilicen como herramienta de cambio, pero también herramienta de acuerdo, porque este país necesita grandes acuerdos y grandes consensos para ser reformado. Pues hasta aquí la entrevista. Albert Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos y por desayunar este ratito a la distancia desde Bruselas con nosotros aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias. Gracias, María. Buenos días. Hasta